Bien, saludos a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar en esta ocasión con este estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 4 desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Vamos a mirar estos versículos con el tema La segunda venida de Cristo, un asunto doctrinal. Vamos a leer la palabra. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el mensaje anterior vimos esta sección bajo su interpretación del contexto de esta carta, que es un asunto de consuelo. Pablo escribe esta sección o da esta enseñanza acerca de la venida del Señor por causa de la tristeza que estaba embargando a algunos hermanos, la muerte de algunas personas, de algunos creyentes. Y Pablo escribe este asunto de la venida del Señor para alentar a estos hermanos, para alentar a la iglesia. Esa es la interpretación principal, la explicación principal de esta sección. Por eso Pablo termina en el versículo 18 diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que estas palabras fueron para alentar, para consolar a la iglesia que estaba pasando por tristeza generada por el luto. Alguien dijo, a veces el problema no es lo que se diga, sino lo que se deje de decir. En este caso, Pablo escribió esto para consolar y alentar la iglesia por la muerte de algunos hermanos que estaba sucediendo antes de la venida de Cristo. Quizás Pablo nunca pensó que esto iba a generar diversas interpretaciones sobre la venida de Cristo. Por cierto, para su tiempo ya habían especulaciones sobre este asunto. Primero, habían algunos como en Corinto que decían que no había resurrección, a los que Pablo les dijo, si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. En esta misma ciudad de Tesalónica ya habían algunas falsas interpretaciones sobre la venida del Señor. Y eso lo podemos encontrar en la segunda carta, el capítulo 2, versículo 1 y 2, donde Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. En la versión 60 dice que el día del Señor está cerca, pero la traducción más correcta es el día del Señor ya llegó. Algunos ya estaban especulando diciendo que el Señor ya había venido. Y por eso Pablo tiene que escribir en esta segunda carta a los tesalonicenses la corrección sobre estas especulaciones y falsas interpretaciones. Y tercero, para nuestro tiempo hay diversas interpretaciones sobre este mismo tema. Así que hubiéramos podido quedarnos solo con el estudio anterior sobre la venida del Señor, un asunto de consuelo, pero a causa de las diversas interpretaciones de este tema, vamos a enfocarnos en el tema del rapto previo a la venida de Cristo. Es decir, algunos enseñan que Cristo va a venir o va a haber un rapto donde solo se irá la iglesia al cielo y los no creyentes se quedarán en la tierra, sufriendo la gran tribulación por un periodo de 3 años y medio, donde inicialmente hay 3 años y medio de paz. Y luego, después de esos 7 años, vendrá un periodo llamado el milenio, o sea que pasarían o faltarían todavía 1000 años, y por último sería la venida de Jesús.
Pero, ¿es esto lo que enseña Pablo aquí? La respuesta es no. Vamos a leer el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Os decimos esto en palabra del Señor. ¿Hay algún lugar en la Biblia donde Jesús haya hablado directamente de su venida? Sí, en Mateo capítulo 24 y 25. Pero primero vamos a mirar el contexto inmediato a esta pregunta. Lo que Pablo enseñó sobre la venida de Cristo, lo que encontramos en esta carta. El tema aquí es la venida del Señor. La palabra venida en el griego es parousia, que habla del advenimiento, de la segunda venida de Cristo. Todos los apóstoles hablaron de la venida del Señor en sus escritos, en sus cartas, en sus libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas. Y ninguno de ellos habló de un rapto antes de la segunda venida. Por eso queremos enseñarle que el rapto o arrebatamiento de la iglesia es en la segunda venida de Cristo. Continúo leyendo el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo concluye el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y luego el capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, es decir, ya Pablo aquí va a dar algunas advertencias en cuanto a la venida de Cristo, algunas aclaraciones sobre la venida de Cristo. Dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Una de las cosas que Pablo advierte a la iglesia es sobre el tiempo. Ni la hora, ni el día, ni el mes, ni el año. Esa no debe ser la preocupación de la iglesia. Esa no debe ser nuestra preocupación. Saber en qué día, qué mes o qué año va a venir el Señor. Algunos han especulado sobre este tema y han caído en la tentación de dar algunas fechas de la segunda venida de Cristo y por lo tanto han errado en ello. Esto no es nuestro interés. El versículo 2 dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este versículo nos enseña que Pablo había enseñado claramente este tema a la iglesia. Vosotros sabéis perfectamente. Pablo estuvo muy poco tiempo en esta ciudad, aproximadamente 3 semanas, pero aprovechó bien el tiempo para enseñarle a la iglesia sobre la venida de Cristo. Tanto así que Pablo les recalcó ese tema que aquí puede decirles, vosotros sabéis perfectamente, o sea, ustedes conocen este tema y saben que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La venida del Señor será como ladrón en la noche y luego allí hay un signo de puntuación que es el punto y coma. El punto y coma significa que va a separar oraciones que forman parte de un mismo enunciado, pero que estas oraciones se complementan entre sí. Es decir, el versículo 3 va a explicar qué significa como ladrón en la noche. Y vamos a leer el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esto es lo que significa como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad. Es decir, cuando no estén preparados, cuando estén desapercibidos, cuando estén desatendidos, cuando estén en el momento en que menos piensen, que significa en este versículo paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. En este versículo 3 es importante resaltar la frase sobre ellos. Sobre ellos vendrá destrucción repentina y no escaparán. ¿Quiénes son ellos? Los no creyentes. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En este versículo 4 encontramos otro grupo, y este grupo es la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, es decir, a la iglesia la venida del Señor no la va a sorprender, porque la iglesia está esperando la venida del Señor. No estáis en tinieblas para que aquel día, ¿cuál día? La venida del Señor. En la venida del Señor sucederán dos cosas. Sobre ellos vendrá destrucción repentina y no escaparán. Esto significa juicio. Mas sobre vosotros, es decir, sobre la iglesia, vendrá salvación, vendrá el Redentor. Y luego saltamos al versículo 9, donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 9 nos explica lo que venimos hablando, porque no nos ha puesto Dios para ira. La ira alcanzará a ellos, a los que vendrá destrucción repentina y no escaparán de la ira, del juicio de Dios. Más vosotros, sino para alcanzar salvación. ¿Cuándo sucederá esto? En el mismo día, en el día de la venida del Señor. Ahora, esos vosotros son los mismos del versículo 17 a los que Pablo hace referencia. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿hay algún lugar en la Biblia donde Jesús haya hablado directamente de su venida? Hicimos esta pregunta al principio y la respuesta es sí. En Mateo capítulo 24, del capítulo 24 y capítulo 25. Desde el versículo 1 en adelante y todo el capítulo 25 desde el versículo 1 hasta el finalizar. En el capítulo 24, versículo 3, encontramos que los discípulos hacen tres preguntas en una al Señor. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí hay tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Estas cosas hace referencia a lo que dice el versículo 1 y 2, que el Señor les mostró a ellos el templo y les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos intrigados preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. De ahí la primera pregunta. La segunda, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Así que allí hay tres preguntas. Y el capítulo 24 y 25 abarca la respuesta a estas tres preguntas. Pero inmediatamente vamos a ir al tema de la venida del Hijo del Hombre, que la encontramos en el versículo 29. Allí tiene el título, La venida del Hijo del Hombre. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La primera palabra que encontramos allí es inmediatamente. Esta palabra se traduce también como al momento, al instante, enseguida. ¿Enseguida de qué? Enseguida de la tribulación o después de la tribulación. Al momento de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. De aquí afirmamos que la iglesia pasará la tribulación en los últimos tiempos finales.
Luego, el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el versículo 30 también encontramos la palabra entonces. La palabra entonces significa de eventos concurrentes, es decir, el mismo tiempo. Significa de eventos consecuentes, es decir, ahí mismo, al momento, al instante, enseguida. ¿Enseguida de qué? Primero la tribulación, luego el sol se oscurecerá y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ya luego el versículo 31 al 39, nuestro Señor Jesucristo da algunas advertencias sobre su venida y cómo se encontrará el mundo para el momento cuando Él venga, que en otras palabras es decir, cuando estén en el momento menos indicado estará la venida del Señor. O como dice directamente el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos hasta el día en que no entró en el arca. Es decir, estaban desapercibidos. Cuando vino el diluvio, quisieron entrar y no pudieron. En la venida del Señor, cuando el Señor venga, el mundo estará inadvertido, estará desapercibido y entonces vendrá el Señor y cuando quieran entrar ya no podrán entrar. El versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y compara ese suceso de esa catástrofe mundial en el día de Noé con la venida del Señor, diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40 sigue explicando cómo será el momento cuando venga el Señor. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 40 nuevamente usa la palabra entonces, o sea, inmediatamente, al instante, al momento, enseguida. El uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia no está allí refiriéndose a que el otro será dejado en la tierra. De aquí surge la interpretación de que la iglesia será llevada al cielo y los no creyentes serán quedados aquí en la tierra y vendrá entonces los 7 años y luego el milenio y toda esta explicación e interpretación que se le da a estos textos. Pero no es lo que está enseñando estos versículos. Estos versículos simplemente están enseñando es separación. Uno será tomado, el otro será dejado. Así como encontramos luego en el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes también enseña allí una separación, un juicio, donde encontramos a 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. Dice el versículo 10, que cuando vino el esposo, mientras las insensatas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Así que aquí también está hablando de ese juicio cuando el Señor venga, donde habrá una separación, donde unos entrarán y los otros quedarán fuera. En el versículo 14 en adelante, ya allí encontramos es el Señor explicando que cuando Él venga va a haber galardones sobre la iglesia, sobre los creyentes, la parábola de los talentos. Y luego el versículo 31 al 33 nuevamente dice, cuando el Señor venga, ¿qué sucederá? Y también va a hablar de juicio, de separación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los de la izquierda, ¿qué le dirá a los de la izquierda? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que estas separaciones que vemos en estos capítulos indican es de juicio. Estas separaciones que vemos acá es la venida de Cristo y el juicio final. El uno será tomado y el otro será dejado. Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es la misma separación que hace el apóstol Pablo en Tesalonicenses, donde sobre ellos vendrá destrucción y no escaparán, vendrá la ira, el juicio de Dios sobre ellos, pero sobre vosotros, los que estén vivos esperando la venida del Señor, vendrá es para salvación. Así que ellos que son del día estarán velando para salvación en el regreso de su Señor, y así estar para siempre con el Señor en el cielo. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Gracias por su atención y continuaremos próximo con el capítulo 5, versículo 1 en adelante. El Señor les bendiga.